Clase 5. El ser psicoespiritual. Clase 32. Reintegración de la sombra, parte 1. Hola, ¿qué tal? En la fase 4 vimos que hay una parte de nosotros a la cual reprimimos a tal punto que terminó por ocultarse de nuestra propia conciencia y no la reconocemos como nuestra porque está reprimida, ya que la consideraban mala. También vimos lo que podemos hacer para identificarla y aprendimos que necesitamos reconciliarnos con ella para vivir plenamente. Hoy vamos a ver cómo hacerlo. ¿Me acompañas? Antes de ir directo al grano, comprendamos dos conceptos básicos utilizados en psicología: ego y self. El ego es una pequeña parte de nuestra psique. Es la parte más visible, entre comillas, que está en nuestra mente consciente. El self, en cambio, es más profundo, está en nuestro inconsciente y representa para la psicología la totalidad de lo que somos. Por supuesto, estas definiciones son mucho más complejas, pero esta simplificación es suficiente para los propósitos de nuestras clases. Dale. El psicólogo y teólogo canadiense Jean Bourquet, en su libro Reconciliarse con la propia sombra, explica que para integrar la sombra se requieren dos etapas, una consciente y otra inconsciente, cuyo lenguaje es simbólico. Para describirlo mejor, Bourquet da el siguiente ejemplo. Si una persona identificó en su sombra una agresividad reprimida, necesita presentar a su self, a su inconsciente, las dos caras de esta característica: la agresividad rechazada y la dulzura consciente, pidiéndole que integre ambas. Esto es lo máximo que podemos hacer conscientemente. Es necesario entonces confiar en que nuestro self, nuestro inconsciente, es capaz de hacer el trabajo. Pero antes es necesario ofrecerle un símbolo que unifique ambas características. La agresión podría ser una serpiente y la dulzura un pájaro, por ejemplo. Con la ayuda de una imagen arquetípica, el resultado de la unificación podría ser un dragón volador. Bourquet dice que reintegrar la sombra es una delicada tarea psicoespiritual y por lo tanto requiere que se cumplan ciertas condiciones. Lo primero es no apresurarnos. La sombra estuvo oculta durante mucho tiempo y no podemos pretender traerla a la conciencia así de golpe. Este es un proceso lento que requiere tiempo y paciencia. La segunda condición es tratar de explorar y reintegrar una característica oculta y no tratar de reintegrarla toda la vez. Esto se debe a que los complejos de la sombra necesitan tiempo para disolverse y recomponerse con los elementos conscientes. Sucede que algunos complejos de la sombra son más resistentes a la conciencia que otros. La tercera condición destaca la importancia de pedir la participación del self, del inconsciente, para lograr la reintegración. Para hacerlo, tenemos que enfocarnos en nosotros mismos e invocar su poder de integración. Esto se puede hacer a través de una oración, según la orientación espiritual de cada persona. Los católicos pueden acudir a un santo de su devoción, los evangélicos al Espíritu Santo, los espiritistas a su mentor, etc. O la persona puede hablar con su propia alma. Y por último, también puedes pedir la ayuda de alguien de tu confianza para que te acompañe a la hora de realizar los ejercicios. Agrega una condición a esta lista. Antes de usar las estrategias para hacer la integración, asegúrate de que este es un aspecto de la sombra. Para esto, tenés que usar el conocimiento de las fases anteriores. Dale. Te lo aclaro porque no todo se le puede atribuir a la sombra proyectada. A veces estamos lidiando con la maldad de los demás y si estamos en una relación con alguien así, lo mejor es alejarnos. Dicho esto,
veamos qué estrategias podemos utilizar para finalmente reintegrar nuestra sombra. Como habrás notado, el proceso utiliza mucho simbolismo, por lo que deberás guiarte por tu intuición y espontaneidad. Es esencial que confíes en tu yo interior. Lo creas o no, tu poder interior es inmenso. Pero si te cuesta confiar en ti misma, usa todo el poder de tu fe y déjate guiar por la intuición que ella te da. Dale. La primera estrategia es hablar con tu sombra. Identifica solamente una característica que proyectas e identifica también a la persona que es el objeto de la característica. Luego de definirlo, puedes elegir entre escribir y hablar. Si vas a hablar, vas a utilizar dos sillas, una frente a la otra. Te sentás en una e imaginas a la persona en la otra. Si estás con alguien en quien confías, esta persona puede desempeñar el papel de la persona proyectada y ambas van a comenzar un diálogo con el objetivo de reconciliarse. Si estás sola o vas a escribir ese diálogo, el discurso del interlocutor queda a tu imaginación. El diálogo sigue hasta que el rasgo amenazante de la otra persona se convierta en algo constructivo. Al final del ejercicio, agradeces tanto a la persona que te permitió conocer tu sombra y a vos misma como a la entidad espiritual, si es que has recurrido a alguna. Como te dije, no es un proceso automático. Es posible que no puedas reconciliarte en las primeras prácticas e incluso si lo haces, acordarte de que la reintegración no ocurre automáticamente. Se necesita tiempo y paciencia. La segunda estrategia consiste en personalizar la sombra y convertirla en tu amiga. Para ilustrar esta estrategia, Jean Bourquet relata una experiencia personal en su libro. Dice que durante un año académico tuvo una alumna llamada Agnes. Agnes estaba muy entusiasmada con el curso y que él fuera el maestro, ya que sentía mucha admiración por él. Había leído sus libros y asistido a sus conferencias. Era muy participativa y aplicada. Siempre hacía muchas preguntas e intervenciones durante las clases, algunas incluso inconvenientes. Tantas intervenciones y preguntas comenzaron a molestar al profesor, al punto que incluso se burló de una de sus preguntas. Por supuesto, a la estudiante no le gustó para nada. Y a partir de ese día ella cambió. De alumna entusiasta y admiradora del profesor, comenzó a hacerle preguntas difíciles, irritantes y hasta en relación con el tema de las clases. El profesor, por su parte, ya entraba al aula a la defensiva, preparado para la guerra y para empeorar aún más la situación. Resultado, las clases terminaban siempre en discusiones. Cansado de esto, Bourquet fue a ver a un compañero psicólogo, quien le dijo: «Me parece que te sentís amenazado por esta estudiante. ¿Qué punto vulnerable te toca para molestarte tanto, para que reacciones con tanta agresividad?» Bourquet se puso furioso. ¿Cómo me va a tocar si es solo una ignorante? Cuando reflexionó sobre su reacción y sobre su comportamiento con la estudiante, se dio cuenta de que Agnes estaba amenazando al todopoderoso que él llevaba dentro. Ese que creía saberlo todo en su área y que tenía la respuesta para todo. Durante una semana, el profesor meditó sobre lo ignorante que había en él. Le habló, le preguntó cómo darle más espacio para expresarse. Y a partir de ahí modificó su conducta con Agnes. En la primera oportunidad, cuando ella le hizo una pregunta difícil, vio la oportunidad de darle voz al ignorante que llevaba. Y en lugar de contestarle o discutir, preguntó a los demás estudiantes si alguien sabía la respuesta. En la siguiente pregunta hizo más, contestó Agnes. Cuando una persona hace una pregunta, muchas veces ya lo ha pensado y tiene algún tipo de respuesta. ¿Tienes alguna? Ella le contestó
y él la felicitó por su respuesta. Después de eso, su relación cambió para mejor y ambos salieron enriquecidos. El profesor integró al ignorante que llevaba y que había proyectado en su estudiante, y la estudiante reconoció a la inteligente que llevaba y que había proyectado sobre el profesor al principio del curso. Así que la segunda estrategia es este diálogo íntimo, es hablarte a tu sombra como si fuera una persona, es preguntarle cómo darle espacio para que ella se pueda expresar de manera constructiva. Bien, estas fueron las estrategias de la clase de hoy. En la próxima clase veremos las demás. Bien, hasta acá llegamos. No te olvides de completar el depresómetro, realizar las actividades propuestas, alimentarte bien, hacer ejercicio físico y meditar. Si fallaste hoy, retómalo mañana. No te culpes, pero tampoco te subestimes. Vos podés. Nos vemos en la próxima clase. Si el contenido de este video te pareció importante, puedes acceder a todas las planillas y ejercicios del curso de autoterapia holística para personas con depresión. Además de las planillas, puedes participar en un grupo exclusivo donde comparto herramientas valiosas y contesto las consultas de los miembros. Si deseas una atención personalizada, puedes agendar una sesión individual conmigo para ayudarte a acelerar el proceso de sanación. Utilizo herramientas como la radiestesia terapéutica, el tarot terapéutico y la astrología, entre otras. Los detalles están en la descripción de este video. Si crees que esta información puede ayudar a otras personas, deja un me gusta, suscríbete al canal, déjame un comentario, acciona la campanita para enterarte de los videos nuevos y compartirlo en tus redes sociales. Por cierto, soy Marina, fundadora de Espirales Ser Integral. Nos vemos en el próximo video.